¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy a este nuevo webinar de Achicina. Mi nombre es Cristian Ledesma, soy el actual vicepresidente de la Asociación de Ingeniería y Sismología e Ingeniería Sísmica, digamos, acá en Chile. Y hoy tenemos el gusto, digamos, y el honor de tener a tres charlistas de lujo, digamos, de nuestra zona sur del país, ¿ya? Este webinar, organizado, digamos, por la Universidad Austral, en particular por el profesor Galo Valdebenito, lleva como título Nuevos estudios y aplicaciones de la ingeniería sísmica y sismológica en la macro zona sur de Chile. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar tres charlas asociadas a esta temática. Voy a presentar inmediatamente así los tres presentantes, después voy a dar la palabra al primero de ellos. El primero va a ser el profesor Simón Bustos, quien nos va a hablar de la reevaluación de la amenaza sísmica en la región de los ríos. Los tres profesores son de la Universidad Austral de Chile, valga la indicación. Luego tendremos la oportunidad de escuchar al profesor David Alvarado, que nos va a conversar sobre la respuesta de sitio y complejidades locales de la ciudad de Valdivia. Y cerrando el webinario, va a presentar el profesor Galo Valdebenito sobre la aplicación de métodos sísmicos en la caracterización hidrológica y de arrastre de sedimento en cuencas de montaña. La idea es que cada presentación, o eso es lo que más o menos se estimaba, dure alrededor de unos 20 minutos, y les pediría que las dudas ojalá las vayan anotando en el chat o que las vayan reservando hacia el final, digamos, del webinario para luego tener, digamos, minutos para poder intercambiar opiniones, comentarios, responder inquietudes. Así que nuevamente les doy las gracias por conectarse esta tarde. Gracias en particular a quienes van a presentar hoy y sin más, entonces le doy la palabra al primer exponente, el profesor Simón Bustos. Gracias, Cristian. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve correctamente? Sí, A ver. sí, sí, se ve. Ahí sí. Sí. Vale. Gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, yo les voy a contar acerca de lo que hemos hecho en el núcleo de investigación RINA, que es parte de la Universidad Austral de Chile, con respecto a la reevaluación de la amenaza sísmica en la región de los ríos. Entonces, esta presentación está dividida en tres partes. La primera parte sería revisar algunos estudios previos que se han hecho con respecto a la zonificación sísmica. Una segunda parte donde presento lo que se ha hecho acá en el núcleo de investigación RINA con respecto a la reevaluación de la amenaza sísmica en la región de los ríos. Y por último, presento algunos temas relacionados con paleosismología y aplicaciones, instrumentación que se han propiciado por parte aquí de la universidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de generar la zonificación sísmica? Determinar el peligro sísmico uniforme en cierta zona geográfica. Esto se hace elaborando instrumentos, en este caso mapas, que permitan evaluar la amenaza sísmica a nivel local para, por ejemplo, planificación territorial, microzonificación sísmica, generación de normativas, desarrollo de proyectos, evaluación del riesgo sísmico, etc. Y eso como objetivo nos permite construir un país más resiliente que pueda sobreponerse ante desastres, en este caso estamos hablando de terremotos. Algunos estudios previos acá en Chile tenemos los de Barrientos del año 1980, Martin el 1990 y Hermisen et al. De 1993, los cuales dieron paso a la zonificación sísmica de la norma NSH 433, oficio 1993, que es la norma de diseño sísmico de edificios. Y es la zonificación que se mantiene aún en la versión actual de esta norma. También se han hecho estudios posteriores, como los del GSHAP de 1999, de Leighton et al. Del 2010, Núñez et al. 2015, de la USGS 2017 y Medina et al. Del 2017, los cuales incorporan bases de datos más actualizadas.
Entonces aquí muestro algunas diapositivas donde voy a hacer hincapié en algunos de los estudios previos. Uno de los más importantes y quizás de los primeros son los de Barrientos de 1980, que considera intensidades de Mercalli modificadas y utiliza la fuente interplaca de profundidad intermedia por primera vez. ¿Ya? Los niveles de intensidad disminuyen de oeste a este y en Santiago alcanzan valores de 8,5 aproximadamente de intensidad. La zonificación sísmica de la NSH 433 del año 93, la cual sigue hasta la versión de la normativa actual, contempla líneas paralelas a la costa, disminuyendo de oeste a este, y se tiene alto peligro en la costa y bajo en la cordillera. Considera únicamente fuente sismogénica interplaca y además considera uso de aceleración máxima efectiva para el diseño de los edificios, ¿cierto? Que se puede aproximar a 2/3 de la PGA. Y algunos estudios que son un poco más recientes a los anteriores mencionados podrían ser estos del GSHP, por ejemplo, que considera un periodo de retorno por 275 años y alcanza valores de hasta casi el 70% de G. Ahora voy a mencionarles lo que se ha hecho en relación a la evaluación del peligro sísmico uniforme acá en la región de Los Ríos por parte del Núcleo de Investigación RINA. ¿Ya? Este es un estudio del año 2020. Los objetivos son determinar el peligro uniforme de la región de Los Ríos mediante un estudio de peligro o de amenaza sísmica con un enfoque probabilista en el marco de un proyecto de la Universidad Austral de Chile, y el desarrollo de mapas de peligro sísmico uniforme que permitan poner a disposición de la autoridad competente la información obtenida para estudios de planificación territorial, por ejemplo, evaluación del riesgo sísmico, planes de contingencia, etc. Entonces, para comenzar, se debe definir una zona de estudio y generar un análisis de la sismicidad local. La zona de estudio para el estudio que les estoy mencionando es la zona de los ríos, la cual tiene un área de influencia con un radio de 500 kilómetros y está delimitada por esas latitudes y longitudes, ¿ya? El contexto en el que nos encontramos acá en el país es un contexto de subducción, en el cual la placa Nazca es la placa oceánica subducta bajo la placa continental, que es la sudamericana. Y a partir de ese contexto de subducción se pueden identificar distintas fuentes sismogénicas y estas son las que van a intervenir en el estudio. En este estudio en particular se considera fuente interplaca, intraplaca y cortical. Aquí en esa figura que se presenta en la diapositiva podemos ver las distintas fuentes sismogénicas representadas en ese corte a lo largo del país, ¿verdad? A lo ancho del país, perdón. Entonces, el Centro Sismológico Nacional define los sismos interplaca como sismos de profundidades de menos de 60 kilómetros de profundidad, los cuales se ubican cerca de la fosa oceánica. Aquí en la figura están representadas por esos puntitos que están con la letra A. Luego tenemos los sismos la fuente sismogénica intraplaca, la cual corresponde a sismos más profundos, que tienen profundidades de entre 50 y 250 kilómetros y están ubicados en el interior de la placa oceánica. Por último tenemos los sismos corticales, los cuales son sismos muy de poca profundidad, muy someros, los cuales presentan profundidades de menos de 60 kilómetros y los cuales se ubican, como podemos ver ahí en la letra C, en el interior de la placa continental. Una vez definida la zona de estudio, el área de influencia, ¿cierto? Y las fuentes sismogénicas que intervienen, vamos a delimitar lo que son los pasos para la realización de un estudio de amenaza sísmica con enfoque probabilista. Primero, tenemos la confección del catálogo sísmico,
luego la definición y caracterización de las fuentes sismogénicas, la definición de los modelos de atenuación y la aplicación del análisis, ¿ya? Probabilístico junto con sus resultados. Entonces vamos a ir viendo con un poco más de detalle cada uno de los pasos. Entonces, dentro de la confección del catálogo sísmico se debe recoger la sismicidad histórica e instrumental a partir de ciertas bases de datos. En el caso de este estudio, se utilizó la base de datos del Centro Sismológico Nacional, que contempla sismicidad histórica desde el año 1570 y sismicidad instrumental entre los años 2000 y 2018. También se hizo uso de la base de datos del USGS, contemplando sismos de entre 1914 y 1918, perdón, 2018, y del ISC, considerando sismicidad entre los años 1914 y 2017. En total, unificando esos catálogos, se consigue un catálogo unificado con 2.853 sismos ocurridos entre los años 1570 y 2018. En estas figuras podemos ver la relación entre las magnitudes de los eventos y los años de ocurrencia, en la figura de la de izquierda, y ahí en las estrellitas amarillas se marcan los sismos con magnitudes superiores a 8 en la escala de momento, de magnitud de momento. Entonces podemos ver algunos sismos históricos, ¿cierto? Por ejemplo, los ocurridos en Concepción en el año 1570, de magnitud 8 en la escala de momento, el del año 1751, el del año 1835 y el del año 2010, ¿ya? Entonces ahí contemplamos sismicidad histórica y sismicidad instrumental. También sobresalen algunos eventos ocurridos en Valdivia en el año 1575 y en el año 1960, correspondiente al sismo del 22 de mayo, ¿cierto?, de ese año, de escala de magnitud 9,5, este último también registrado instrumentalmente. Por último destacan los terremotos de Santiago de 1647 y el de Chillán de 1939, que están incorporados aquí en esta figura. En la figura de la derecha, todos esos eventos fueron vaciados en un mapa donde se ve su ubicación epicentral a lo largo del país. Es importante para confeccionar el catálogo eliminar las réplicas. En este caso se eliminaron 272 réplicas del catálogo, identificando 91 clusters que serían los enjambres sísmicos. Otro paso importante es homologar las escalas de magnitud para trabajar con una escala de magnitud única. Ahí se ven las ecuaciones para poder generar esa homologación en la tabla indicada. La caracterización de fuentes sismogénicas se hace a partir de las características que les mencioné anteriormente y que tienen que ver con las definiciones del Centro Sismológico Nacional. Entonces, a partir de la profundidad del evento y la localización, se puede clasificar en la fuente interplaca, intraplaca, outer rise y cortical. Pero en este caso, solo consideramos la intraplaca, interplaca y cortical. Vemos que la fuente con mayor productividad en esta zona es la fuente interplaca, donde se tiene un 71,6% sobre el total de eventos y que está representado ahí en la tabla adjunta. Para la sismicidad cortical se hizo uso de lo que son las ramificaciones de la falla de Liquiñe-Ofqui descritas en el proyecto Fallas de Chile y son las que se incluyen en el análisis, ¿ya? Ahí en la imagen, en rojo se muestran fallas con registro histórico, mientras que en amarillo se muestran las ramificaciones de las fallas cuaternarias. Un segundo paso es la caracterización de las fuentes sismogénicas. Esto tiene que ver con lo que es la productividad sísmica y la generación de las leyes de Gutenberg-Richter. También es importante generar la completitud del catálogo y en este caso, para este estudio se utilizó la metodología de STEP. Entonces, las leyes de Gutenberg-Richter que resultan de este estudio serían estas que se indican en la tabla de acá, lo que permite
establecer o identificar los parámetros A y B que son importantes para poder hacer el análisis y caracterizar la sismicidad de las distintas fuentes. Paso 3 sería la definición de los modelos de atenuación. Para este estudio, para la fuente interplaca y solo para el PGA se utilizó el modelo de atenuación de Vargas del año 2019 y ya para las aceleraciones espectrales se utilizó el modelo de IDIN. Para la fuente intraplaca, perdón, para el PGA y las aceleraciones espectrales se trabajó con el modelo de IDIN y para la fuente cortical, para el PGA y las aceleraciones espectrales se hizo uso del modelo de Abramson, Silva y Tamay del año 2014. Eso debido a que hay pocos registros de sismicidad cortical, entonces está pobremente delimitado y no hay modelos de atenuación con una base de datos totalmente chilena, por así decirlo. Entonces este modelo de Abramson, Silva y Tamay contempla sismicidad cortical a lo largo de todo el planeta. Aquí es interesante mencionar este modelo de atenuación de Vargas del año 2019, que solo considera fuentes interplaca y se construye a partir de 14 eventos y 48 registros obtenidos del Centro Sismológico Nacional. Entonces se genera esta ley de atenuación y la cual, comparándola ahí en la gráfica con los trabajos de Contreras y Borochek del año 2015 y de Saragoni del año 2005, se ajusta adecuadamente para distancias superiores a los 140 kilómetros. Ya en el paso de la aplicación del análisis y la obtención de resultados, el uso del software RCrisis permite hacer el análisis en este caso, y para la incorporación de incertidumbres se consideran incertidumbres aleatorias inherentes a los modelos de atenuación, pero no se evalúan incertidumbres epistémicas en este estudio. Ahí en la figura se muestra el mallado que se hace para tener los resultados de valores de aceleración. Y en la figura de la derecha se ven las geometrías de las fuentes incorporadas en el estudio. Fuente interplaca, intraplaca y cortical. Es necesario, a partir de estas relaciones Gutenberg-Richter de productividad sísmica, ¿cierto? Caracterizar la sismicidad de esas fuentes mediante estos parámetros que se calculan a partir de la pendiente de la relación de Gutenberg-Richter y otros parámetros adicionales. Y también es necesario definir o caracterizar la geometría de la fuente. Otro aspecto que es importante es la definición de los periodos de retorno. Para este estudio se utilizaron periodos de retorno a 72 años, 475 años y 949 años. Aquí pasamos a la parte de resultados, donde se pueden ver aquí las curvas de probabilidad de excedencia para la comuna de Valdivia, perdón, y las curvas de periodo de retorno para la comuna de Valdivia, ¿ya? Donde se indica en un eje el periodo de retorno y en el eje vertical la aceleración en términos de la gravedad. También en este estudio se obtienen aceleraciones espectrales para la comuna de Valdivia, considerando un periodo de retorno de 475 años y para las distintas fuentes sismogénicas. Entonces se ve que controla la fuente interplaca en este caso. A partir de esos resultados, en este caso se mostraron para la comuna de Valdivia, pero se obtienen a partir del análisis en cada uno de los puntos de la malla, se pueden trazar estos mapas de amenaza, ¿ya? En este caso, como se está indicando en esta diapositiva, se muestran los mapas de peligro sísmico probabilista para el efecto interplaca y para los distintos periodos de retorno analizados, ¿ya? En la figura de la izquierda podemos ver para el periodo de retorno 72 años, en la figura intermedia para 475 años y para la figura de la derecha, periodos de retorno de 949 años. Entonces vemos que los valores de aceleración umbral crecen
en función del periodo de retorno que yo esté utilizando, ¿ya? Para Valdivia, por ejemplo, para un periodo de retorno de 475 años, tenemos aceleraciones máximas de 0,57 G aproximadamente. Lo mismo, pero para los resultados considerando fuente intraplaca de profundidad intermedia, donde eh, para periodos de retorno de 475 años en Futrono tenemos valores de aceleración umbral de 0,18 G, por ejemplo. Y para el efecto cortical, podemos ver que en zonas cercanas a la cordillera, para sismos de 475 años de periodo de retorno, tenemos valores de aceleración umbrales de 0,408 G. En el presente estudio se obtiene para la sismicidad interplaca en Valdivia una PGA de 0,572 G. Eso si lo comparamos con la plataforma del ITREN, que es un instituto tecnológico público mandatado por el Estado de Chile y financiado por el Corfo, que generaron esta plataforma para poder evaluar el peligro sísmico uniforme a partir de ciertas metodologías, consideración de ciertos modelos de atenuación y consideración de la incertidumbre a partir de árboles lógicos. Podemos ver que nos da resultados similares, ¿ya? No se escapan tanto de, por lo menos en Valdivia, de lo que se obtuvo en el estudio realizado acá en RINA. También se elaboró una suerte de comparación de los niveles de PGA en la comuna de Valdivia en función de distintos modelos de atenuación, considerando fuente interplaca e intraplaca. Aquí lo importante es ver que el modelo de Vargas, descrito anteriormente, del año 2019, se ajusta de buena manera a otros de los modelos de atenuación de mayor uso, ¿ya? Y anda muy cercano con los valores que establece la zonificación sísmica para la ciudad de Valdivia de la NSH 433 actual. El presente estudio y los estudios previos que se mencionaron en un principio solo consideran sismicidad histórica e instrumental y no consideran paleosismicidad en la definición de la amenaza sísmica. Entonces, para hablar un poquito de este tema, nosotros actualmente en los estudios que elaboramos y los estudios previos mencionados, solo consideramos sismicidad histórica e instrumental, pero podríamos también enriquecer nuestros catálogos y afinar nuestros estudios, ¿cierto?, de definición de amenaza, considerando eventos paleosísmicos, ¿ya? Sismos que han ocurrido hace miles de años atrás, millones de años atrás, y que no están considerados dentro de estos estudios, ya que nos limitamos a sismicidad histórica e instrumental. Aquí cabe destacar que la sismicidad histórica tiene data acá en nuestro país desde la mitad del siglo XVI y la instrumental desde la mitad del siglo XX. Entonces, para poder identificar estos paleosismos, existe evidencia primaria donde se identifican rupturas asociadas a fallas normales, inversas o de cabalgamiento o transformantes, cambios de nivel en zonas de subducción y depósitos de tsunami. Aquí en las imágenes que se indican se puede ver evidencia primaria, en la imagen de la izquierda por falla normal, centro falla inversa y derecha falla transformante o derrumbe, ¿ya? Entonces esta evidencia es posible de observar en superficie y se puede caracterizar a partir de cómo se pliegan en cierta profundidad estas fallas. Eso nos daría indicios de que hubo un evento sísmico importante. También existe evidencia secundaria, por ejemplo la licuefacción, derrumbes, deslizamientos y turbiditas en lagos y fosas oceánicas. Aquí en la imagen hago especial énfasis a lo que es la turbidita en lagos, que corresponde a sedimentos que quedan suspendidos en el lago debido a deslizamientos de material,
Entonces, a partir de corrientes de turbidez, se van depositando en el fondo de los lagos y a partir de eso se pueden hacer estudios tomando pruebas, muestras in situ y también con instrumentación y poder entre un lago y otro verificar y contrastar posibles eventos que hayan ocurrido en una época o en un intervalo de tiempo similar. Algunos estudios y aplicaciones con respecto a la paleosismología. Acá en Rina, en Maullín, se ha hecho estudios para poder evidenciar estas fallas, ¿cierto?, que afloran en superficie, evidencia primaria, y en este caso se hizo uso de tecnología GPR, que corresponde a radar de penetración terrestre, y corresponde a una antena que emite pulsos electromagnéticos con un polo emisor y un polo receptor, y a partir de cómo se van reflejando parcialmente esos pulsos, se puede obtener una caracterización de la estructura del subsuelo. Y a partir de eso se pueden generar estas imágenes, como vemos acá, que se denominan radargramas. Aquí hay otra imagen de ese estudio que nos muestra evidencia primaria y esas son las denominadas bermas que aparecen ahí en sectores costeros. Y para terminar, es interesante mostrarles este estudio que se hizo acá con algunos investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad Austral de Chile, los cuales hicieron un, un estudio que permitió, mediante evidencia secundaria y depósitos de turbidita, establecer que los terremotos grandes que han ocurrido, dentro de ellos el terremoto de 1960, tienen periodos de recurrencia, tienen una recurrencia de aproximadamente 300 años. ¿Ya? Entonces son eventos cíclicos que ocurren cada 300 años aproximadamente. Ahí se puede ver en la imagen de la derecha eh, cómo se obtienen estas muestras in situ y se evalúan los distintos depósitos de sedimento y se contrastan con otras muestras en otros lados. Entonces, a partir de eso se puede inferir la existencia de estos eventos paleocíclicos. También se puede hacer mediante instrumentación. Entonces, para finalizar, los principales resultados de ese estudio anteriormente mencionado es que estos, como les indiqué anteriormente, estos megaterremotos tipo terremoto 1960 tienen una recurrencia promedio de aproximadamente 300 años y que basado en cálculos geodésicos de la acumulación del momento intersísmico desde 1960 se infiere que el segmento de Valdivia ya tiene un potencial para un terremoto de sobre 8 grados en la escala de magnitud de aumento. Modelos poissonianos de recurrencia no son adecuados para describir grandes terremotos en la zona centro-sur de Chile y la evaluación probabilística debería incluir un enfoque dependiente del tiempo. Para esto se ajustan mejores distribuciones normales y de Weyl, ¿ya? Recordemos que los modelos poissonianos son modelos que se utilizan actualmente en la definición de la demanda, pero son modelos que son carentes de memoria, ¿ya? O sea que el número de eventos de un suceso, ¿cierto?, en un intervalo de tiempo es independiente del número de ocurrencias de ese evento para otra ventana de tiempo. Y que los modelos de recurrencia tipo Gutenberg-Richter no son adecuados para caracterizar este tipo de megaterremotos. Aquí se deja algo de bibliografía para que puedan revisarla, que habla sobre estos estudios de paleosismología. Y finalmente la consideración de estos eventos paleosismológicos puede generar
una mejor caracterización de lo que es la recursividad de los terremotos y se podrían incorporar en nuestras definiciones de la amenaza sísmica para poder con ello generar modelos más adecuados, ¿cierto? Con mayor data. Esa sería la presentación. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Simón. Sumamente interesante, digamos, los resultados que están obteniendo. Dos cositas antes de seguir a la siguiente presentación. Solamente indicar que para el tema de preguntas está el botoncito de Q&A, de preguntas y respuestas abajito. Ya veo que una persona puso ahí su consulta. Ojalá que la mayoría pueda anotarlas en esa parte para que después podamos dar espacio para comentarios y dudas, digamos a las tres presentaciones hacia el final. ¿Ya? Y lo otro que con la emoción del momento olvidé dar los antecedentes, el profesor Simón Bustos, ya yo dije que era de la Universidad Austral, pero él es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Austral, con experiencia en proyectos de cálculo estructural y geofísica aplicada, tal como estaba mostrando su trabajo. Se desempeña como docente actualmente en la Universidad Austral, colabora con el RINA, este Centro de Riesgos Naturales y Antropogénicos, donde ha participado en proyectos principalmente con la evaluación y rehabilitación de estructuras patrimoniales, definición de la acción sísmica y exploración física, como ustedes ven ahí en el slide. Ya, así que ahí disculpen que con la emoción del momento se me olvidó hacer esa pequeña presentación. Y con eso vamos a dar la pasada al profesor David Alvarado. David es ingeniero civil en obras civiles y magíster en ingeniería para la innovación, mención ingeniería estructural de la Universidad Austral. Actualmente también pertenece al equipo profesional del Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos RINA e imparte labores docentes en el Instituto de Obras Civiles, ambos pertenecientes a la misma universidad, ¿ya? Y el desarrollo profesional y de investigación del profesor Alvarado ha estado principalmente enfocado en temas de geofísica aplicada, ingeniería sísmica y evaluación del riesgo de desastre. Y hoy, digamos, nos va a también digamos, a presentar este tema de nuevos estudios y aplicaciones de la ingeniería sísmica y sismológica en la macrozona sur. Así que adelante, profesor Alvarado. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí creo que está completa. Bien, Sí, muchas gracias por la invitación. Saludarlos todas y todos. Y bueno, esta tarde, continuando con la presentación del profesor Simón, voy a mostrar un poco cómo la respuesta de sitio y las complejidades que existen en el caso de nuestros suelos de Valdivia. Un suelo que no es nada de fácil, es bastante complicado. Justamente ahora están hincando una tubería aquí afuera de nuestro campo en General Lago y le pegan con un martinete y se nos mueve la casa completa, una casa histórica que estamos aquí, así que eso nos da cuenta que el suelo es muy, muy complicado. Y bueno, justamente apuntando a eso, un poco de efectos de sitio. Yo sé que aquí hay estudiantes conectados, así que también voy a dar algunos tiempos para explicar algunos conceptos que tienen que ver con la respuesta del suelo. Bueno, el efecto de sitio, ¿cierto? Tiene que ver con cómo amplifica el movimiento sísmico justamente un estrato blando. Entonces ahí, por ejemplo, se ve la imagen del foco sísmico, como un acelerograma en el lado B, en el lado derecho, ¿cierto? Tendría a lo mejor esa amplitud, pero en el lado izquierdo, en el lado A, al pasar por sedimentos blandos, claro que se amplifica y eso se nota en la duración, en el contenido frecuencial de la respuesta del sitio. Y debe su origen a varias cosas. Podría ser las capas sedimentarias horizontales, suelo blando, que algo muy común, sobre todo en zonas de suelos malos, como en el caso de Valdivia, Concepción, a rellenos sedimentarios, discontinuidades laterales bruscas en el subsuelo y también debido a el efecto topográfico que se da a veces en laderas de río, en taludes. Entonces eso configura finalmente una respuesta de sitio que uno espera cuantificar de alguna forma y evaluar en base a estudios geofísicos, porque claro, lo ideal sería tener sondajes profundos que nos permitan caracterizar bien estos suelos blandos y la roca y las aptitudes, pero por un tema evidentemente de costo, ¿cierto? Estos son bastante limitados, así que tenemos que atenernos a algo poco más económico y superficial, que sería la geofísica. Entonces, estos efectos de sitio
en Chile, ¿cierto? Se han tratado de incorporar para la respuesta sísmica de edificios en la normativa y finalmente en la norma 433, ¿cierto? Luego se modificó el año 2012, después del terremoto del 2010 y ya introdujo para la clasificación de sísmica del suelo parámetros dinámicos, como el BS30, la velocidad de onda de corte para los primeros 30 metros de profundidad. Eso fue un cambio importante porque se incorporaron todos estos estudios geofísicos. Y posteriormente ya, en la actualidad, destacar que hay un anteproyecto de esta norma 433 que está en consulta pública y que va a incorporar nuevas mediciones relativas a la geofísica, que en este caso el periodo predominante de vibración del suelo, el T sub G, que se estima a partir de microvibración ambiental en superficie. Así que ya a lo mejor va a dejar de ser en algunos casos algo un poco académico, un poco desconocido para algunos, sino que ya va a ser algo que se incorpora derechamente en la normativa. Por lo tanto, esperamos que esto pueda ser un buen parámetro que se pueda evaluar en cada sitio para caracterizar mejor la demanda. Y bueno, el caso de estudio de lo que queremos mostrar nosotros aquí en la Universidad Austral, en la zona sur austral, es Valdivia. Entonces, Valdivia, uno, si va a un congreso internacional, habla de Valdivia, los japoneses, los coreanos, todos saben que pasó el terremoto de Valdivia el año 60, ¿cierto? Entonces ahí como que ya uno lo ubican al tiro, yo creo que los colegas de Achicina lo saben bien. Entonces, claro, porque hay una alta peligrosidad sísmica. Y las características geológicas del sitio, como es una cuenca fluvial que tiene muchas capas profundas de suelo blando, hacen que esto obviamente se amplifique. Entonces, resulta relevante definir esta amenaza sísmica local mediante una estimación teórica de la respuesta del sitio. Y eh, particularmente yendo al detalle, más complejo lo hace la distribución espacial de los suelos en Valdivia. Ahí se ve una imagen del año 1853 de un plano de Valdivia donde se ve derechamente que el río Calle Calle entra a la ciudad y justamente en esa zona ahora hubieron rellenos no controlados o controlados, pero que ahí justamente ahora está la parte importante del centro de la ciudad, sin ir más lejos. Entonces ahí está el mall, ahí está cerca por ahí el casino de Valdivia, que es uno de los edificios un poco más emblemáticos, más altos, más pesados de Valdivia. Entonces, claro, justamente con mayor razón interesa evaluar las características geotécnicas y dinámicas del sitio. Se han hecho estudios. eh, el, el Senagiomín, en el año 2003, publicó este mapa de geología y características geotécnicas del área de Valdivia, y ahí se ve una serie de suelos, eh, relleno artificial, humedales, vegas, depósitos fluviales y estuarinos, concentrados ahí en Valdivia. Si uno hace un zoom al mapa ahí, en la parte central de Valdivia, donde está el puente Pedro de Valdivia, a la derecha arriba se ve claramente que esto cambia bruscamente de una cuadra a otra prácticamente. O sea, en un sitio nosotros hacemos una microvibración en el inicio del perfil sísmico y otra a 80, 100 metros al final del perfil sísmico, y son respuestas distintas porque las discontinuidades son muy bruscas. Y esas zonas cafés que están ahí son de relleno artificial. Entonces, eso es un elemento que a veces complica porque no están controlados, son muy compresibles, hay a veces relleno se encuentran ladrillos de escombro del terremoto del 60, entonces es un suelo bastante complicado. Sumado a eso también están los humedales, las vegas, y eso hace que evaluar esto sea preponderante de sitio a sitio. Entonces, el contexto geológico, como se comentaba, está principalmente constituido por lentes de arcilla, limo, arena, algo de grava, muy poco, material orgánico, hasta gas. Hemos ahí visto que en un sondaje empieza a aparecer gas, entonces un suelo claramente malísimo. Entonces, efectivamente, evaluar esto eh, es complejo, y también pensando en la geología profunda, y hay un corte esquemático donde se ve que el suelo sedimentario blando está por sobre la roca ahí, que está la roca en gris,
Entonces se ve cómo la roca cambia bruscamente su profundidad y su calidad también en profundidad, en el perfil, bruscamente. Entonces, claro, no es lo mismo evaluar el periodo predominante de vibración del suelo, a lo mejor en un punto, luego en el otro, porque justamente estos cambios son bruscos y eso sí que se nota en las respuestas. Entonces, dentro de algunas de las cosas que se han hecho, se ha, en términos geotécnicos, intentado mapear esto con estudios previos. Entonces, aquí en la Universidad Austral tenemos el Laboratorio de Mecánica del Suelo y otros estudios que se han hecho históricamente y se han recopilado toda esa información, que no es poca, y se ha ubicado, se ha mapeado y luego se ha superpuesto con estudios geotécnicos previos y efectivamente se ha podido hacer algunos mapas que caracterizan en superficie que son consistentes justamente con los mapas históricos. Bueno, lo primero, ¿cierto? La base de datos, hay que las coordenadas de cada sitio. A veces esas coordenadas de cada sitio uno ahora es fácil porque uno hace una georreferenciación y ahí están las calicatas georreferenciadas, pero como estos eran estudios muy antiguos, también eso fue un desafío porque muchas veces estaba solamente la ubicación o más o menos por aquí, pero no el sitio exacto. Entonces, reconstruir eso también fue parte importante de esta base de datos que se recopiló. Sondajes, calicatas y bueno, ahí hay un ejemplo de algunos sitios estudiados donde se clasificó por profundidad, de 0 a 5 metros, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 metros, en función de la disponibilidad de información que había, y se pudo mapear en términos generales cómo eh, se distribuyen los suelos. Entonces, se comprueba que efectivamente las primeras capas, por ejemplo, ahí está el mapa de 0 a 5 metros, son de limo, arena, suelo probablemente orgánico, eh, suelo blando, suelo blando, compresible, con la napa freática muy arriba. Y si vamos aumentando en profundidad, sigue apareciendo arena, limo ahí de 5 a 10 metros, de 10 a 15 y de 15 a 20, por ejemplo, el 58,9% corresponde al limo. Bueno, de 73 explotaciones, la disponibilidad que el 39,7 arena, 1,37 arcilla. Entonces, bueno, ¿dónde está la roca aquí? Está más abajo todavía que eso, mucho más abajo. Entonces, claro, estas profundidades de roca de 100, 150, 200 metros hacen que finalmente esta amplificación para los primeros metros, que se evalúa, ¿cierto?, en la normativa, los primeros 30 metros, sean las columnas prácticamente completas de suelo blando, muy poca grava, roca, muy nada, en algunos sectores muy puntuales. Entonces, eso es lo que se ha podido comprobar. ¿Alguna comparación de esto con los estudios previos? Aquí se ve el mapa de Barros y Lem que se comprobó se comparó con lo que había con uno de los estudios antiguos y se vio que, por ejemplo, hay zonas de arenisca que coinciden con este mapa, donde la arenisca aquí hay una arena limosa cementada, que aquí localmente la conocimos como Cancagua, o la llamamos Cancagua, que es para el contexto Valdivia un buen suelo de fundación, un espesor de 2 3 metros, que está bien compacta, tiene buena resistencia mecánica, entonces a veces encontrarse con eso es como sacarse la lotería. Eh, y respecto a los rellenos artificiales de este mapeo, se puede concluir que eh, coinciden, sí, hay buenas coincidencias con los estudios previos, pero no en todo, porque estas zonas de relleno se presentaron para los primeros metros, ¿cierto? En zonas de, bueno, efectivamente los rellenos que cuenta el mapa, pero también en zonas de arenisca, de arena limosa, de arena y ripo graduado, de otras unidades geotécnicas que estaban declaradas en el mapa y que luego, a partir de los estudios geotécnicos, de la recopilación, nos dimos cuenta que efectivamente eran rellenos. Entonces, eso hace indicar que la extensión de estos rellenos artificiales no contemplados sería mayor a la declarada en estos mapas. Lo que igual es un precedente no menor que hay que prestar atención a eso. Atención a eso, que a lo mejor hay un relleno que no está declarado en este mapa o nadie sabe que se encuentra ahí, que resulta que los estudios arrojan eso. Bueno, eso desde el punto de vista geotécnico, geológico.
geomorfológico, ¿cierto? La parte fluvial de Valdivia. Y luego hemos intentado cuantificar también los efectos de sitio, la demanda. Ahí hay un esquema de cómo amplifica, ¿cierto?, el movimiento de la roca, el suelo blando, y tenemos que estimar parámetros como esa profundidad de la roca, esa H que está a la izquierda, el valor del VS ponderado, el periodo predominante de vibración del suelo, para poder mejorar estas estimaciones de amplificación antes de un SIM. Entonces, esos parámetros resultan relevantes cuantificar, y por eso hemos apuntado a hacer estudios de microsonificación sísmica, que buscan justamente obtener estas características dinámicas de los suelos de la zona de estudio. Para eso se han hecho mapas, construido mapas de microsonificación para cuantificar estos efectos locales. Entonces, claro, se utilizan para planificar el desarrollo urbano, orientar diseño resistente de los edificios, reforzar edificios existentes, y, por supuesto, considerando los efectos post-27F. ¿Qué técnicas se utilizan? Bueno, técnicas superficiales, método de la razón espectral H sobre B de Nakamura, que ahora ya la norma derechamente lo incorpora. Sísmica de reflexión, refracción, activa o pasiva, y o pasiva, superficial, método REMI más W, SASW, y algunas técnicas híbridas, como la técnica Constrained H sobre B, que permite, a partir de un ajuste de la curva de dispersión de velocidad fase en superficie, llegar más abajo con un ajuste sintético a partir de la curva H sobre B, lo que nos ha permitido estimar profundidades de roca en puntos específicos por medio de esta técnica, que combina dos técnicas. Entonces, bueno, la campaña de campo, ahí para los estudiantes, si alguien quiere anotarse con una microsonificación, hay que ir a terreno a buscar datos. Entonces hay que estar ahí, instalar los equipos, dejarlos registrando ahí. La norma ahora va a pedir media hora para 30 minutos para un punto de microvibraciones. Y también perfiles sísmicos, hay que instalar estos geófonos, energizar el suelo, etcétera. En Valdivia se hizo una campaña de microzonificación sísmica donde se registraron 260 puntos en ese momento de microvibración ambiental, ahí distribuido en toda la ciudad. Entonces, igual fue una campaña intensa que permitió, bueno, procesar esta información ahí con el método de la razón espectral de Nakamura, ¿cierto? Resumidamente, tengo un registro del temporal, ¿cierto? Horizontal, dos horizontales y un vertical. A eso le hago un análisis frecuencial, ¿cierto? Luego Nakamura dice que dividiendo H sobre B, la horizontal sobre la vertical, puedo obtener una curva, donde el pic de esta curva representa el periodo predominante de vibración del suelo. Entonces, a partir de eso, podemos obtener, luego mapeando todo esto en superficie, ¿cierto? Ubicando cada georreferencia de cada punto medido, un mapa. En este caso ahí se muestra un mapa de isoperiodos del suelo, que hicimos el año ya 2012, y que muestra cómo los periodos cambian bruscamente, se distribuyen de forma... Es muy difícil sacar una conclusión general respecto a esto, más que decir que cambia, ¿cierto? Como cambia bruscamente los suelos blandos en superficie, cambia el periodo, también en profundidad cambia. Ahí hay una imagen nuevamente de la roca, cómo cambia. Entonces efectivamente ese cambio se nota en superficie. Entonces el periodo predominante cambia bruscamente de un punto a otro, lo cual no es menor a la hora de evaluar un sitio. Entonces ahí está ese mapa que en su momento se publicó y que hemos ido actualizando, con mediciones más recientes. También se hizo una microzonificación sísmica, también utilizando ahora, complementando con perfiles sísmicos. Entonces, en distintas unidades geológicas, y eh, se procesó esto, ¿cierto? Con la curva de dispersión de velocidad fase, ahí ajustando el constraint H sobre B, esa técnica que me permite llegar mucho más abajo, y hay una correlación en términos del parámetro PS30, eh, con la calidad de los suelos. Por ejemplo, para relleno artificial, vegas, en general oscilan entre hasta
hasta BS30 de 140, 160 mínimo. Entonces bajo 180 la mayoría, otros sobre 200, pero no mucho más arriba de 180. Entonces ese límite que fija la norma en 180 metros por segundo para un suelo tipo E o un suelo tipo F especial, es un límite que en Valdivia debe evaluarse muy bien porque es fácil jugar ahí con esas velocidades, que es un rango estrecho. Por lo tanto, como conclusión, también es importante en ese límite evaluar bien el parámetro BS30, porque eso va a hacer la diferencia entre clasificar un suelo como tipo E o como suelo tipo F. Suelo aquí en Valdivia tipo A, B, C, olvidarse, no hay suelos de ese. C podría haber por ahí alguno, pero en general son suelos D, E, F. Entonces, ese es importante evaluar eso. Y eso también, posteriormente, se llevó a un mapa de microzonificación sismogeológica de Valdivia, donde se hizo ahí alguna correlación, pese a que no habían, tampoco la densidad de puntos no era tal como la de microvibraciones, pero igual, como se encontraron algunas correlaciones con los tipos de suelos, se generó este mapa de microzonificación sismogeológica donde hay una correlación del parámetro PS30 normativo con la geología superficial de los suelos de Valdivia. Bueno, un poco más recientemente, también aquí se muestra un estudio que se publicó en la revista Seismological Research Letters, con el académico César Pastel, Felipe Campos, Felipe Ochoa, Sergio Ruiz, Carlos Valdebenito, Felipe Leighton, Ricardo Moffat y quien habla, donde se pudo comparar el rol que jugaron los suelos en Valdivia en comparación al daño que hubo a partir del terremoto de Valdivia del año 60. O sea, registro histórico y también evaluación in situ actual de suelo y de estructura que aún siguen en pie y otras que no están, pero que habían antecedentes. Entonces, claro, se reevaluó el tema con su nuevo sondaje, que efectivamente ahí se ve cómo horizontalmente tenemos cambios en los sedimentos superficiales, relleno artificial, arena y estos estratos blandos con esas profundidades que se alcanzan a ver de 100 metros, y que luego la roca, esta roca metamórfica de una calidad tampoco tan buena, oscila entre 150, 200, 100 metros bruscamente. Entonces, también eso se incorpora en los modelos, se hicieron más mediciones de velocidad de onda de corte y un BS30 160 metros por segundo, por ejemplo, ahí un poco irrefutable eso. Entonces son suelos en general malos, ahí hay uno de 200, 212, y que luego con algunas correlaciones con daño en vivienda, en estructuras de madera, de albañilería, de concreto reforzado, que para el caso de las estructuras de madera, que no fueron pocas, fueron más de 1.700, se vio cómo, si efectivamente, cómo se distribuye el daño para edificaciones de uno y dos pisos en los distintos tipos de suelos presentes en Valdivia. Y ahí se mapeó esto, se muestra cómo hay viviendas de un piso sin daño, de dos pisos con daño, inclinadas, destruidas, y justamente ahí hay una buena correlación, desde el punto de vista, ¿cierto?, del tipo de suelo, no que se haya sido bueno el hecho, sino que ahí en el centro se ve cómo hay una línea, unos tonos rojos que muestran justamente que en esas zonas hubo la mayor destrucción de edificaciones de uno y dos pisos, eh, justamente debido a zonas de relleno artificial, un poco relacionado con el primer mapa que mostré, donde se introducía el río en Valdivia y eso después se rellenó y justamente eso fue lo que más falló. En zonas perimetrales con suelo un poco mejor, en general la vivienda de madera bien construida, de albañilería bien construida, bien reforzada, respondieron bien, salvo eh, algunas que es cierto que debido a su naturaleza de vulnerabilidad, fallaron por malas prácticas
o por cosas muy puntuales, pero en general las respuestas como son estructuras livianas anduvieron bien, salvo, ¿cierto?, en esta zona de relleno no controlado. Entonces, ahí, resumidamente, ¿cierto?, la mayor parte del daño se concentró en la estructura sobre la unidad de relleno artificial, 43%, el 32% de dos plantas hechas de madera en mampostería y luego la arcilla, ¿cierto?, esperable un- un- una respuesta no tan buena, también, ¿cierto?, fue una de las peores respuestas. Y la unidad sobre la cual las estructuras experimentaron daños menos pronunciados fue la arena bien graduada con grado y fin. Entonces, en muchos casos, son justamente estos lentes de arena que nosotros aquí le llamamos cancao. Entonces, eh, para, para terminar aquí, podemos ver cómo, si bien una cosa es cuantificar la cuenca profunda en términos de amplificación, podemos a partir de estudios superficiales mapear a lo mejor específicamente dónde podríamos encontrar o esperar encontrar estos suelos, para el caso de Valdivia u otro suelo similar, donde existan estratos superficiales más rígidos. Y en Valdivia, como tenemos la Cancagua, y si analizamos la respuesta de estas curvas H sobre B, ¿cierto? Un pic de baja frecuencia se asocia a un estrato profundo, pero un pic de alta frecuencia se asocia a un estrato rígido superficial. Entonces ahí se ve una curva H sobre B, arriba a la izquierda como hay dos pics, donde el de la derecha, de 10 Hz aproximadamente, como ejemplo, se asocia justamente a un estrato rígido superficial, y eso lo hemos notado en Valdivia. Ahí, por ejemplo, hay un caso de estudio de, de una zona donde hicieron luego vivienda, donde ahí se tomaron 4 puntos de microvibraciones, ahí no sé si se alcanzan a ver ahí esos puntos amarillos, en un largo de no más de 100, no más de 150, 200 metros, lo máximo largo de esa zona, y ahí, cierto, los puntos uno y 2 que están al norte no presentan una respuesta plana en alta frecuencia, y los puntos 3 y 4 presentan una respuesta en alta frecuencia. Entonces, se asocia un estrato de mayor rigidez, se zonifica la zona de estudio y posteriormente se verifica que efectivamente en la zona 2 existía Cancagua en base a las prospecciones geotécnicas. Entonces, análisis como estos son de gran ayuda para definir, ¿cierto?, estas demandas o como ayuda previo a lo mejor hacer algún sondaje o evaluar preliminarmente sitios. Entonces, eh, entender, ¿cierto?, cómo se comporta esta dinámica nos puede ayudar a evaluar preliminarmente sitios únicamente, por ejemplo, a partir del registro de microvibraciones ambientales. Eso. Muchas gracias por la atención. Excelente, muchas gracias David por la presentación, súper interesante los datos que ahí están mostrando. Les recuerdo a quienes están conectados que para efectos de preguntas, digamos, por favor ocupen la casillita que tiene Zoom de Q&A para poder, digamos, al final de la tercera presentación del doctor Valdebenito, poder tener tiempo para comentarios, dudas y qué sé yo. Ahí me imagino que debe haber varias, digamos, yo por lo menos tengo varias. Ya, entonces, la tercera presentación, la última, digamos, para cerrar este webinario, está a cargo del doctor Galo Valdebenito, quien es doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y académico del Instituto de Obras Civiles de la Universidad Austral de Chile desde el año 1999 a la fecha. Ya imparte cátedras de taller de diseño estructural, sismología aplicada, ingeniería sismologicente para la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles y es profesor del programa de Magíster en Diseño de Entornos Sostenibles MADE de la universidad y profesor colaborador en la carrera de Geología de la universidad. Y hoy la presentación que nos trae el doctor Valdebenito es esta que se indica en la pantalla, de aplicación de métodos sísmicos en la caracterización hidrológica y de arrastre de sedimentos en cuencas de montaña. Así que adelante, doctor. Muchas, muchas gracias, Cristian. Yo no sé si... vamos a tener que compartir pantalla primero. Bueno, en primer lugar, agradecer a Chisina por la oportunidad de poder compartir un poco desde regiones, desde la macrozona sur, ¿verdad? En este importante tema. Aprovechar a saludar a todos los colegas y estudiantes, sobre todo. Invitamos a otros estudiantes para que están conectados y esperar que podamos, ¿verdad?, seguir encontrándonos en todos estos eventos que realiza
siempre Achicina de forma tan entusiasta. Así que para nosotros obviamente que es un motivo de alegría y poder compartir un poquito lo que estamos tratando de hacer desde acá del sur. Eh, voy a... acá primero, vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Eh, el tema que les traigo hoy a colación es un poquito distinto, es un poco más, ¿cómo diría yo? Nace, de hecho, de explorar distintos ámbitos dentro de la ingeniería sísmica y básicamente de la instrumentación sísmica, de una temática que, si bien es cierto, no es nueva, en el entorno nuestro, ¿verdad? Sí que es más o menos novedosa desde el punto de vista de la aplicación y de lo que hemos ido obteniendo. De hecho, todo lo que voy a mostrar es parte de proyectos de investigación y por lo tanto son investigaciones que están en estos momentos en curso, ¿ya? Y lo digo porque la ingeniería sísmica y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la instrumentación geofísica ambiental, hablemos, es un poco como la informática, ¿ah? Le sirve a hartas áreas y si bien es cierto no va más allá esto de los terremotos, nosotros jamás pensamos que íbamos a terminar trabajando con ingenieros forestales, con hidrólogos o con arqueólogos, que trabajamos mucho en otra área de desarrollo que tenemos dentro del núcleo que tiene que ver con el uso de métodos geofísicos basados en técnicas de radar. Entonces, hace unos años atrás empezamos a esto de una colaboración que tenemos con colegas de la Universidad de Padua, de la Universidad de Bolzano y también con colegas de la Universidad de Potsdam en Alemania. Empezamos a hincarle el diente un poco a la aplicación de métodos geofísicos en lo que es la caracterización hidrológica y principalmente el tema del arrastre de sedimentos, ¿ya? Estas fotos, por ejemplo, son en Suiza, no son muy distintas de abanicos aluviales que podemos encontrar acá en Chile. Y de hecho, estas fotos las tomamos el año 2023 dentro del marco de una visita que hicimos en el marco de un proyecto de investigación que tenemos todavía vigente con Bolzano y con la Universidad de Potsdam en Alemania, donde estuvimos justamente visitando los centros de monitoreo, estaciones de monitoreo hidroambiental. Eh, Algo similar, vamos a encontrar esta foto, la tomé yo el 2023 también en Llanada Grande. Llanada Grande queda, para aquellos que les gusta la natura, queda acá frente a Pueblo, ¿no es cierto?, hacia la cordillera. Y en el invierno del año 2022, ¿verdad?, hubo procesos aluvionales, procesos de remoción que se llevaron, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver en la imagen que se ve ahí, pero lo que se ve al fondo, en la foto de la derecha, es un puente que este material se lo llevó por completo. Ahora hay un puente, de hecho el año pasado, este verano que estuvimos por allá, nuevamente vimos que está un puente Mecano funcionando. Sin embargo, esto da cuenta de procesos, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, obedecen a procesos hidrometeorológicos, ¿verdad? Aún puede que en un contexto, y que de hecho sabemos que va a ser así, en un contexto de cambio climático, en un contexto de eventos hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes, ¿verdad? Va a obligar probablemente a repensar los periodos de retorno de diseño de esta estructura y por tanto toma sentido el poder monitorear, el poder instrumentar y el poder tener elementos, ideal, ¿no? Ojalá poder tener elementos de alerta temprana que nos permitan en el fondo mejorar nuestras estrategias de planificación del territorio y por supuesto la identificación de líneas vitales y el poder en definitiva repensar la manera en la cual hoy día diseñamos. Tradicionalmente, ¿verdad? En el diseño de obras viales, por ejemplo, se piensa que las cuencas no están conectadas y por lo tanto se analiza siempre la cuenca no como sistema, sino que como un ente aislado. Nada más distinto de la realidad por cuanto existen condiciones que hacen que cambie esa conectividad de cuenca, hoy día se conoce como el índice de conectividad en cuenca, y que obviamente se puede ver radicalmente alterado, por ejemplo, por el caso de los incendios forestales. Y por lo tanto, el tema del monitoreo de variables hidroambientales, no hablo solamente del tema del arrastre de sedimento, toma mucho sentido. Eh, por lo tanto, la pregunta es monitoreo hidroambiental, medir y ¿para qué? ¿Para qué medir? Y estas imágenes corresponden a la cuenca del Gadria, ¿no es cierto? Esto en Italia.
donde uno puede encontrar, ¿no es cierto?, que existen distintos sistemas de monitoreo, ¿no es cierto?, evidentemente mediciones de caudal, mediciones de velocidad, mediciones de turbidez, de nivel de agua, pero también la medición de arrastre, que la medición la hacemos, ¿verdad?, del arrastre de fondo con trampas o más recientemente con el uso de métodos sísmicos, en este caso el uso de geófonos que permiten, ¿verdad?, hacer algunas mediciones y tener alguna idea respecto de lo que es el arrastre de sedimento y hacia allá es a donde quiero llevarlo, por cuanto la sísmica, ¿verdad?, nos puede dar muchas respuestas respecto de este ámbito de aplicaciones. En este caso, en el puente Stelvio, esto es en el Tirol del Sur, también en Italia, esta foto la tomamos durante esa visita, es un poco una estación hidrométrica, yo diría boutique, ¿verdad? Donde podemos ver, ¿no es cierto?, la estructura que se ve ahí, que es donde va un carro, que es la que toma material para poder ser tamizado, ¿no es cierto? Existen estructuras que miden el impacto de ese sedimento para poder tener una caracterización de las fuerzas asociadas, ¿verdad? Y en un proyecto que tiene una fuerte colaboración y una fuerte presencia del Estado, ¿ya? A diferencia de Chile, está menos centralizado y en el caso de Italia, lo que es protección civil, para nosotros sería el análogo a Senapred, tiene además, ¿verdad?, de lo que es protección civil propiamente tal, tiene un rol de investigación muy grande y por lo tanto hay mucha colaboración y mucho trabajo con las universidades. De hecho, este proyecto, ¿verdad?, fue financiado con fondos de la Unión Europea y que contemplaba, entre otras cosas, la instalación de instrumentación para mediciones entonces hidroambientales. La verdad que, si bien es cierto, acá en Chile estamos bastante lejos de eso, creo que podemos ir avanzando en poder mejorar nuestras estrategias de instrumentación de cara a generar sistemas de alerta temprano y generar sobre todo una medición que es fundamental si es que queremos tomar decisiones en los cuales necesitamos, ¿verdad?, disminuir la incertidumbre y por tanto tener una proyección respecto de cómo van variando las frecuencias de estos eventos y por sobre todo entonces cómo van cambiando estos periodos de retorno. Por lo tanto, el medir, por ejemplo, los flujos de detrito significa sin duda que son riesgos importantes y que pueden ir asociados a grandes volúmenes o no tan grandes volúmenes, pero que hoy día podemos monitorearlo. Y eso que estoy mostrando corresponde a un ejemplo bien bastante cercano, más cercano a nosotros que a ustedes probablemente en Santiago, pero o a los que están desconectados desde Santiago, pero que son lo que ocurrió en Villa Santa Lucía, por ejemplo. Entonces, el tema del flujo no se limita únicamente al arrastre material particulado, sino que también de otra consecuencia que está muy de la mano que nos llevó a pensar, ¿verdad? El proyecto que estamos llevando adelante con otros colegas, un proyecto Fondesit, donde estamos estudiando la interconectividad de cuencas y en especial, ¿verdad?, el uso de instrumentación para medir, ¿verdad?, estos cambios que se producen en el tiempo, en el dominio de frecuencia, pero que pueden ir también asociados, por ejemplo, al transporte de madera. Cuencas que han sido arrasadas por incendios forestales, donde queda una biomasa disponible importante, o asociadas también a erupciones volcánicas, como ocurre en el sector de Chaitén, ¿ya? Este video, por ejemplo, es tomado en Chile, Ocuro Creek, febrero del año 2017. Eh, yo no era el que hablaba ahí, por cierto, no estaba ahí. Bueno, en definitiva, el poder contar con elementos que nos permita tener un monitoreo de esto
importante por cuanto una cantidad importante, ¿verdad?, de, de localidades, entorno urbano, entorno industriales, se encuentran, ¿verdad?, siempre cercanos a Cuenca y sobre todo en el caso de cuencas de montaña, que es donde probablemente tiene un poco más de relevancia lo que estamos mostrando. Se está viendo afecto por los procesos cascada, a esto de muestro un poco los resultados de un trabajo que hicimos con Bruno Mazzorana por allá por el 2019, donde hicimos un mapeo de distintos eventos, entre ellos también la actividad sísmica, volcanes, pero principalmente vimos el tema de la erosividad y los incendios, ¿verdad? Y lo cruzamos, ¿verdad?, con las principales cuencas y las cuencas de montaña para poder en el fondo tener una perspectiva de la exposición a la cual estábamos sumergidos. Y ahí es donde empezamos a pensar, y un poco recogiendo la experiencia que había afuera, que tampoco era mucha en esos años, pensamos en por qué no instrumentar acá a partir del uso de métodos sísmicos. Si bien es cierto, el uso de métodos sísmicos hoy día tiene una amplitud de aplicaciones muy grande, como cualquier método geofísico, tiene una cierta incertidumbre y obviamente cada vez que mejoramos, ¿verdad?, nuestra instrumentación, nuestras redes, tenemos menor incertidumbre, pero siempre es importante considerar que en el caso particular de las aplicaciones de estos métodos a los temas de geomorfológico o hidrológico, significa una caracterización, una adecuada caracterización de sitio. Y por ello, entonces, es que tomamos de base las aplicaciones de los métodos sísmicos para empezar a entrar en el mundo de la caracterización y el mapeo a partir de la instrumentación que disponíamos, ¿ya? Hoy sabemos que existen flujos, los flujos generan distintos patrones, ¿verdad?, asociados a onda superficial, y que estos patrones se analizan en el dominio del tiempo y en el dominio de frecuencia, ¿ya? Principalmente en el dominio de frecuencia es bien interesante porque el dominio del análisis frecuencial nos va a permitir entender un poco y antelar, ¿verdad?, cada vez que tengamos, ¿verdad?, procesos asociados a cambio en el transporte de sedimento, permite estudiar esos cambios o esas modificaciones que se producen en los patrones que pueden ser utilizados como sistema incluso de alerta temprano. No hemos llegado tan allá, por supuesto, sino que hoy día estamos interesados más bien en entender o correlacionar las respuestas hidrológicas a partir del monitoreo y por otro lado en entender cómo es el proceso asociado, ¿verdad?, a los flujos de detrito y la manera en la cual es necesario construir una red para poder tener un sistema de monitoreo. En el tiempo, ¿verdad?, en el dominio del tiempo, por supuesto, la caracterización del flujo de detrito y procesos de remoción, el arrastre de madera muerta, el large wood, que va asociado a, en el caso del Chaitén, Hudson, erupciones de volcanes, pero también hoy día mucho, yo diría que la mayor disponibilidad de biomasa muerta se asocia a incendios forestales, procesos aluvionales y en el dominio de frecuencia al arrastre de sedimentos, ¿verdad?, procesos también aluvionales y lo que son los flujos, ¿ya? Lo cual apunta o nos permite avanzar hacia lo que son sistemas de alerta temprana. Y en eso empezamos nosotros a trabajar hace un tiempo con colegas de la Facultad de Ciencias Forestales, con colegas de Oregon State University y con colegas de la Universidad de Padua en Italia, en un proyecto Fondesit regular que justamente lo que busca es caracterizar los cambios en la conectividad a partir de incendios forestales. Y ahí dijimos nosotros, creo que es una buena oportunidad para poder introducir, para poder estudiar, ¿verdad?, la efectividad del monitoreo en Cuenca, ¿ya? Las etapas de un monitoreo en este caso consta de dos partes importantes, una que es fundamental y que tiene que ver con la caracterización de la dinámica de la cuenca a partir de mediciones puntuales que no son permanentes, ¿ya? ¿Para qué? Para la caracterización estratigráfica subsuperficial, normalmente 50, 120 metros, modelos 1D o 2D son más que suficientes para entender la interacción que existe, ¿no es cierto?, con la hidrología superficial, la identificación de las bondades geomecánicas suelo-roca, la definición de las condiciones de unidimensionalidad, la caracterización del ruido de fondo, que es bien importante,
Cada ruido es como los volcanes, tienen una respuesta distinta del ruido de fondo en términos frecuenciales, la identificación de puntos de monitoreo y la puesta a punto, ¿ya? Es decir, la definición de una red local, una pequeña red local, y la calibración de la instrumentación permanente, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso constituye la base para la medición permanente que permite entonces estudiar la evolución estacional del arrastre, ¿no es cierto?, en el dominio de frecuencia, la detección de fuentes, ¿no es cierto?, lo cual es normalmente con una red, no con un equipo o dos equipos en un punto en particular, sino que se necesita una red interconectada, y también para la detección temprana de eventos masivos de arrastre de madera, madera muerta, ¿no es cierto?, de boulders, y los sistemas de alerta temprano, eso es un poco hacia donde queremos avanzar. Y en eso estudiamos nosotros, gracias al apoyo de CMPC, el comportamiento de las escorrentías de un conjunto de cuencas y subcuencas localizadas en las cercanías de Mininco, que son las que estoy mostrando allí, donde se hicieron una serie de estudios sísmicos y también geoeléctricos en lo que llamamos las cuencas N01, 2 y 7. Ya hay varias otras cuencas más, pero tomamos esas cuencas porque había información hidrológica, teníamos información de arrastre de sedimento, teníamos cámaras, teníamos medidores de turbidez, y por lo tanto podíamos correlacionar la información sísmica, es decir, lo que estábamos leyendo con sismógrafo y geófonos, con la evidencia que había a partir de la instrumentación que hoy día tiene nacimiento en esas cuencas. Estas cuencas fueron arrasadas por incendios forestales del 2022, me parece que fueron, y en donde hay mediciones hidrológicas antes y después, con lo cual era importante para efectos de poder estudiar, ¿verdad?, los cambios en la conectividad en las cuencas y el rol que tiene en esto el monitoreo. Entonces, se realizaron obviamente las campañas, y en eso estamos, ¿verdad? Las campañas de calibración. Hay unas fotos de lo que fueron las campañas de instrumentación sísmica, con el propósito de caracterizar estas cuencas. Y en la caracterización de cuencas se utilizaron los métodos tradicionales de Nakamura, en este caso, para ver la unidimensionalidad de esa cuenca, ¿verdad? Ver la respuesta en frecuencia, ver, ¿verdad?, caracterizar o cruzarlo con la rigidez a bajas deformaciones, ¿no es cierto? Se hicieron una serie de perfiles sísmicos, ahí muestro tres, perfiles del orden de los 120 metros, ¿verdad? Para estudiar, ¿no es cierto?, en estas cuencas. Estos son cierres de cuenca, por lo tanto están cercanas a zonas donde tenemos el monitoreo, la instrumentación, digamos, fija que tiene hoy día, en este caso, CMPC, con el propósito de poder entonces estudiar en detalle cuál es la respuesta de estas cuencas. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que también hicimos una caracterización geoeléctrica para ver los niveles de agua. Ya utilizamos tomografía en base a tomografía geoeléctrica, utilizando básicamente las configuraciones, un método tradicional, ¿no es cierto?, para ver los niveles de agua. Se trabajaron ahí con los tres métodos, Schlumberger, Benner y dipolo-dipolo, para poder en el fondo ver los niveles de agua. Ahora hay otra campaña que hacemos en invierno para ver cómo son esos procesos de almacenamiento y cruzarlo con, ¿verdad?, la respuesta que hay en profundidad, para caracterizar en el fondo también la parte más hidrogeológica. Y que lo que vemos, que existe una agua nueva que ha sido movilizada durante periodos de tormenta, lo cual lo estudiaron los hidrólogos en base a la información histórica que hay. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, es cruzando esa información con la geoeléctrica y la sísmica, que me va a entregar información respecto de las características de rigidez del suelo, algo no muy novedoso, por cierto, pero sí la calibración de base para poder nosotros instalar un monitoreo, ¿verdad?, que queremos instalar en un futuro próximo, el próximo año, de hecho, un sistema que estamos desarrollando acá dentro de la universidad, con el propósito de poder ver la evolución y principalmente poder estudiar estas respuestas en frecuencia del arrastre de sedimento, y poder caracterizar en el fondo eh, estas cuencas. Eh, Se hizo un análisis en el tiempo donde se puede ver cómo han ido variando estas escorrentías, información fundamental
para entender la evolución, ¿no es cierto?, de cómo cambia estos niveles de agua. Estamos hablando de escorrentía superficial, para a través de la sísmica poder entender, ¿verdad?, y la geoeléctrica, cómo es la correlación con el fondo desde el punto de vista más geomorfológico. ¿Qué es lo que nos permite esto? Y es donde estamos ahora, es correlación con la hidrología, la comprensión de la dinámica y su interacción con el subsuelo, y para mejorar la comprensión de las interacciones pre y post incendio, ¿ya? Por lo tanto, lo que viene ahora es hacer las caracterizaciones de invierno para el próximo año instalar, ¿verdad?, el sistema de monitoreo que estamos desarrollando, lo cual ya tenemos algunos avances, y que está dentro del marco de un proyecto que va al lado de este, que es un proyecto financiado por INES y más D, que es un proyecto que consiste en el diseño de dispositivos y una plataforma para justamente medir estas cosas. Es decir, en el fondo, lo que hicimos nosotros estamos haciendo es creando una plataforma propia, ¿verdad?, adecuada para esta problemática, en la cual nosotros utilizamos fundamentalmente método sísmico, para lo cual ya hicimos una calibración, una primera calibración de cuencas, ¿verdad?, en nacimiento, y tenemos ahora una cuenca de estudio que también está instrumentada, que está bastante cerca de Valdivia, Vuelta de Zorra, que pertenece a la Reserva Costera Valdiviana. Entonces, las primeras pruebas, los primeros prototipos de esto lo hicimos en el laboratorio de prototipaje, en el LeuFuLab, con ayuda de colegas de electrónica e informática, con don Carlos Furfhop, que es especialista en sensores. Obviamente nuestro interés no era reinventar geófonos ni trabajar con eso, sino que en el fondo integrarlos dentro de una plataforma. Integrar dentro de una plataforma significa un sistema de alimentación, ¿verdad?, un sistema de almacenamiento, un protocolo para almacenar, ¿verdad?, y transmitir la data de forma remota, e instalar esto, ¿no es cierto?, todo este sistema en estas cuencas, con el propósito de tener este monitoreo. De hecho, justamente las pruebas, ¿no es cierto?, con estos dispositivos las hicimos en esta reserva costera que queda muy cerca de los que conocen por acá por Valdivia, cerca de Chaihuín, ¿verdad?, donde colocamos, ¿verdad?, es una pequeña cuenca que tiene cámaras, tiene medición hidrológica, donde pusimos entonces nuestros dispositivos, ¿verdad?, los calibramos con sismógrafos que teníamos. Pusimos trominos ahí, hicimos un array sísmico para caracterizar también en profundidad, con el propósito de poder en el fondo tener una buena calibración y una buena caracterización del sitio, principalmente en términos de la unidimensionalidad del sector en dos zonas distintas. Y lo que hicimos fue llevar, ¿no es cierto?, estos equipos que estuvimos desarrollando, ahí están las tripas de los equipos, para allá, con el propósito de ver si funcionaba, cómo funcionaba, si era mejor utilizar geófonos tradicionales o geófonos en base a MEMS, realizar la calibración y principalmente ver las características de estanqueidad, de transmisión de información y todo lo que va asociado a un desarrollo de este tipo, que más que un desarrollo propiamente tal, es una integración en una sola plataforma, incluyendo una plataforma de visualización donde la idea es hacer un preproceso y después un postproceso, ¿verdad? Instalar esto aquí, que almacene, transmita y tener una plataforma propia de recepción de esa información y de postproceso. En eso estamos, en estos momentos, hemos hecho algunos análisis previos y hemos ratificado un poco algunas cosas que de alguna forma ya sabíamos, y que tienen que ver con que el arrastre de sedimento tiene una respuesta en frecuencia que es más o menos acotada, ¿no? Y que en ríos muestra que para frecuencias más altas, o sea, sobre 1 GHz, está asociado al impacto de partículas en el sedimento. Esta es una cuenca bien pequeñita, ¿no es cierto? Y básicamente en frecuencias más bajas, menores a los 2 GHz, están más relacionadas con el flujo de agua y la turbulencia. Y ahí eso ya nos permite hacer una separación. Cuando comienza el arrastre hay una respuesta importante, y por lo tanto lo que queremos hacer ahora es relacionar las mediciones, por eso hablaba delante de una red, de esta estación, ¿no es cierto?, con una estación meteorológica, con el propósito en el fondo de poder cruzar esto y poder tener en el fondo información cuando están habiendo cambios, ¿no es cierto?, por ejemplo en alta montaña, y ver el delay con respecto a cuánto comienza a llegar esto a los puntos de monitoreo, ¿ya? Estamos en el año 2
del proyecto Fondesit, que por una parte tiene que ver con las cuencas, y lo que hicimos justamente, lo que queremos hacer ahora es terminar durante el año de este año el empaquetamiento de toda esta plataforma para instalarlo en las cuencas, ¿no es cierto? También tenemos aquí el apoyo de Arauco y Mininco, en las cuencas de nacimiento con el propósito de durante el año 2026, que esto, ¿no es cierto?, midiendo, eh, va a estar durante el 2026 y parte del 2027, que es cuando termine este proyecto, con el propósito de recabar, recopilar la data, pero más que eso, que ya tenemos más o menos caracterizado esto, es fundamentalmente ver las fuentes de problema que pueden ocurrir, que son normales en un proceso de desarrollo como este, con el propósito entonces de poder ya pensar en alojar permanentemente estos sistemas de monitoreo cuyas, como decía al comienzo, primeras luces no las dio el haber trabajado justamente con David en lo que era la microzonificación y todo lo que se ha hecho también acá en Valdivia, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite, o hacia dónde estamos caminando con esto? En definir demandas para el diseño de estructuras de control, es decir, los flujos de diseño que, como señalaba, están cambiando por efecto de cambio climático, los incendios forestales están cambiando la conectividad de cuencas, por lo tanto, sí se justifica, ¿no es cierto?, complementar el monitoreo, el poco monitoreo que existe hoy día, que tiene que ser más allá de medir solamente caudales o, en el mejor de los casos, medir turbidez. El monitoreo continuo permite cuantificar sedimentos transportados, por supuesto, identificar fuentes y manejo de cuencas y el cambio en los patrones, ¿no es cierto?, en el material de fondo y en la turbiedad, los sistemas de alerta temprano. De ahí la necesidad de interrelacionar esta información con la información, ¿no es cierto?, que se maneja en las estaciones meteorológicas y donde existan mediciones de turbiedad. Por lo tanto, es un proyecto que en lo personal nos ha abierto, nos ha dado muchas ideas, ¿verdad? Y existe una cantidad de aplicaciones o ideas en torno a esto que son sumamente interesantes, y por eso lo quise traer acá a Chisina para, en el fondo, decirles a los colegas y a los estudiantes que esta disciplina va mucho más allá de los terremotos. Así es que eso, muchas gracias por vuestra atención y quedamos abiertos entonces a preguntas. Excelente, muchas gracias, Galo, y reitero mis agradecimientos a, digamos, a David y a Simón, digamos, por las presentaciones anteriores. Ya, entonces abrimos a algunos minutos de preguntas. Hay un par ya en el chat. Le indicaba que en Zoom hay un botoncito de pregunta y respuesta. Hay una que es como más administrativa, que lo voy a responder yo. Nos preguntaba si es que, bueno, dice buenas tardes, gracias por transmitir el conocimiento. Este mensaje es de Walter Arce. Y la pregunta es si este video va a quedar grabado en alguna parte. Sí, ahí estuve consultando y esto va a quedar alojado, creo que en el canal de YouTube de Achicina. Así que eso es lo primero, para que algunos que de repente hay figuras o de repente referencias que pasan un poquitito rápido en estos formatos, para que lo puedan revisar. ¿Ya? La primera pregunta, o sea, la voy a dirigir al profesor Bustos. Sin embargo, por favor, los demás, digamos, si quieren contribuir, feliz que así sea. Dice Cristóbal Cárcamo que la norma NSH 433, como sabemos, establece valores de aceleración de 0,3G para zona 2 y solo 0,2G, perdón, para zona 1, ¿ya? Pero los estudios de intraplaca y cortical indican mayores valores de PGA, que son estos mapas que el profesor Bustos mostraba. Entonces, la pregunta es como, ¿la norma actual estaría subestimando el peligro sísmico o no es el único valor para tener en cuenta? Entonces, no sé, primero si quieren partimos por profesor Busto, y si después hay más comentarios, feliz de que puedan sumar. Ya. Bueno, aquí hay dos cosas. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Sí. Aquí hay dos cosas. Primero, la zonificación sísmica que establece la norma 433 solo considera sismicidad interplaca, ¿ya? Entonces, por eso los valores de aceleración umbrales máximos están cerca de la costa, ¿ya? Entonces aquí, como menciona Cristóbal en la pregunta, si se estaría o no subestimando el peligro sísmico, ya es conocido que quizás esta zonificación sísmica no es la más adecuada debido a estudios posteriores, pero sí funciona para el diseño sísmico de estructuras, porque no solo el buen desempeño de estructuras no solo se basa en estos temas de zonificación y cosas, es una serie de factores que
hacen que las estructuras se comporten adecuadamente, desde temas de definición de la demanda, definiciones de espectro, ¿cierto? Hasta el diseño propiamente tal. Sí. Yo quería complementar justamente ahí también con otra cosa que es bien importante y que a veces ya más de alguna vez me lo han preguntado, y que tiene que ver, colegas, con que la norma 433 define los niveles, son aceleraciones efectivas, son valores a sub-cero, aceleración efectiva máxima del suelo. Y lo que mostramos, lo que mostró el profesor Busto es valores de PGA, que es diferente, ¿ya? Que es mayor. De hecho, para tener un orden de magnitud, más o menos, es más o menos la sub-cero, más o menos, del orden de los 2/3 de la PGA, pero bueno, para tener un orden de magnitud, por lo tanto, no es comparable uno a uno. No podemos llegar y comparar esto uno a uno, por lo tanto, siempre los valores de PGA van a ir por arriba de los valores de A sub cero. Entonces, no confundir lo que está en la norma con lo que presentó el colega, porque lo que está ahí es en términos de aceleración máxima del suelo, el PGA, ¿vale? Súper. Yo quería sumar, digamos, la pregunta, lo siguiente. Yo creo que todavía existe la idea de que detrás de la zonificación sísmica, más allá que sea Sub-Zero u otro, digamos, Mm. que está en la NSH 433 y en otras normas, porque finalmente la zonificación sísmica de otras normas son casi hijas de la 433, digamos. Así es. Estaba como no sé si el mito, pero la idea de que eso representa una amenaza, digamos, equivalente a un periodo de retorno de 475 años, ¿no es cierto? Eso en algún momento empezó a circular, lo del 10% 50 años, y de alguna manera como que se fue arrastrando, y quisiera, o sea, en base un poco a lo antecedente, más allá de esta corrección de subserio y PGA, que concuerdo ahí con el profesor Valde Benito, la verdad es que la norma, y quisiera ver su opinión, no, o sea, en algunas zonas se parece a 10% 50, pero la verdad es que no está construida de esa manera, digamos, el trabajo original que ahí Simón recorrió, digamos, la parte histórica, no estaba este enfoque que hoy ya está mucho más estandarizado y que sea todo el procedimiento, fue un esfuerzo con muchas, digamos, bases científicas ciertamente del momento, mucho también manejo, pucha, entre criterios ingenieril, geofísico, sismológico, o sea, de tirar estas líneas, ¿no? Esto no era. Entonces, si pudieran comentar algo al respecto. Sí, justamente hoy día, ¿verdad? Y si ya David algo mostró con respecto de lo que tiene que ver con la microzonificación en su momento, cuando se lanza la norma 433, ¿verdad? La implementación que teníamos era la que había, ¿verdad? Y se basaba fundamentalmente en lo que habíamos recogido de lo que era el terremoto del año 85, con equipos analógicos, y se hizo un trabajo a mi parecer, buenísimo, ¿ya? Buenísimo, tan bueno que es lo que mantiene viva aún nuestra norma, y la zonificación es la misma, no hemos cambiado la zonificación. Sí. Y todas las otras normas, colegas, ¿ya? Todas las otras se basan en esta. O sea, si hay una norma que es troncal, que es una norma para edificios, fue una norma creada para edificios, ¿verdad? Pero toda se basa en la norma 433. Y hoy día lo que se está tratando de hacer es homologar a lo que está en la norma 433. O sea, no tiene, a mi modo de ver las cosas, por ejemplo, ya que tocamos este tema, el tema por ejemplo, de la demanda que define el manual de carreteras también debiera hacer mención o debiéramos tomar de base lo que está en la norma 433. Se está tratando, y de hecho en el comité de puente en el cual participo, una de las discusiones que estamos llevando es justamente a tratar de homologar estos contextos normativos para llevarlos justamente a una sola zonificación, ¿ya? Más allá de que los aportes actuales, y por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día sabemos con mucho más precisión, y para eso en el fondo el tema de los estudios de amenaza sísmico, con escenarios determinísticos y probabilísticos, con mejores modelos de incertidumbre o no, van a precisar una demanda, pero hemos visto que no es muy distinta, y si bien es cierto lo que aprendimos del terremoto del 2010, ¿verdad? Y mucho se ha discutido de que hay dos demandas y que tuvimos que arreglar los espectros de desplazamiento y pegarle una levantada para arriba, que fue un ajuste que no tenía una base efectivamente, era más bien un ajuste numérico, pero lo cierto es que sigue funcionando y ha funcionado bien nuestra norma. Por lo tanto, y no quiero decir con ello de que cerramos el libro y ya estudiamos lo que había que estudiar y no necesitamos hacer nada más, todo lo contrario. Lo que yo digo es que
no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero que lo que hemos hecho hasta el momento dentro del marco normativo nuestro ha funcionado bien. Hoy día sabemos mucho más, podemos acotar mucho más la incertidumbre, sin duda, pero hay que recordar que la base que tuvo nuestra norma y lo que se está proponiendo ahora básicamente apunta a robustecer, entre otras cosas, la manera en la cual, por ejemplo, clasificamos el suelo, ¿verdad? Y cómo se incorpora un poco algo de lo que mostró David de la geofísica, que hoy día mezcla un poco cuestiones estáticas con dinámicas. No, lo dinámico es lo dinámico y lo que estamos tratando en la norma es de que se evalúe bajo criterios esencialmente dinámicos. No sé si quieres complementar algo, David o profesor Ledesma o Simón. No, por mi parte me sumo a lo comentado por el profesor Caro. Yo creo que eh, efectivamente esa evaluación conjuga muchas cosas y el comportamiento histórico de esa norma ha sido satisfactoria y ahora estas adecuaciones en el detalle ya apuntan al estudio local. Cada, Sí. cada estructura particular de importancia no podemos a lo mejor confiar ciegamente en la norma que es 02, que es 03, sino que hay que hay que exigirle ese estudio local, tanto de amenaza uniforme como también de peligro local. Perfecto, muchas gracias por los comentarios. Es bueno, súper interesante. Este es un tema que, claro, que es como que es medio transversal. Aquí ya lleva su buen año, se ha avanzado, yo creo que muchísimo, pero todavía quedan elementos y cada vez que aparecen estudios ya más locales, yo creo que van entregando más luces, y más información que es importante ir incorporando de alguna forma. Voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Que es de Sergio Tapia, que creo que está un poco más dirigida a lo de David, la presentación del tema de las zonas, digamos, las condiciones geotécnicas tan particulares de la zona de Valdivia. Y pregunta que qué éxitos han tenido los proyectos con mejoramiento de suelo con la tecnología tipo GeoPeer, o sea, o columnas de grava o alguna cosa equivalente en los zonas de Valdivia, y si se ha podido evaluar su efectividad. Y yo quiero sumar a esa pregunta, ya que estoy moderando, entonces me tomo esa libertad. Ahí mostrabas, digamos, que aparecía mucho limo, ¿no es cierto? Limo suelto, saturado, ya. Entonces, la pregunta natural que cae de cajón es la de licuación, digamos, o licuefacción de los suelos. Entonces, quería saber un poco cuál es su experiencia, percepción, porque hay un grupo que, bueno, hemos trabajado mucho rato, hemos avanzado, no tanto, que está dirigido por el profesor Ramón Verdugo, tratando de llegar a algo tipo normativo en temas de licuación de suelo. Y claro, de cuando en cuando aparecen los limos, ¿no es cierto? Los limos y si licúan o no, dónde poner la barrera, y ahí un poco me gustaría. Pero primero quizás concentrar en una pregunta de Sergio Tapia sobre estas técnicas de mejoramiento del suelo, puede ser GeoPir, a lo mejor hay otras que de repente se han implementado con éxito en Valdivia, y después quizás ir al tema de licuación si les parece. Bueno, en realidad aquí en Valdivia es muy poco lo que se construye en términos de estructuras pesadas, edificios. El campo inmobiliario no es muy amplio, entonces, no sé, yo creo que en los últimos 10 años de que llegaba, o yo, bueno, llevo más, pero se habrán hecho unos 10 edificios, o sea, tampoco es que sea un campo muy amplio como para decir si en realidad ha tenido éxito o no. Pero, y por lo general, por lo que he percibido, hay una construcción más bien clásica del pilote y a la profundidad que corresponde y ojalá en Cancagua, pero no se innovado mucho en realidad en esas técnicas en Valdivia. Inclusive del puente Caucao, entiendo que tampoco se utilizó alguna de estos tipos de técnicas, sino que fueron pilotes bien profundos simplemente. Pero claro que sin duda una técnica como la columna de grava se entiende que ayudaría bastante a la licuación. La licuación en Valdivia eh, es, ¿no?, esperable también. Yo creo que igual en suelos limosos, porque la cantidad las profundidades y los grados de saturación y de presión de poro que tienen son importantes a altas profundidades. Entonces, cualquier técnica ayuda para mejorar los asentamientos. He visto mechas drenantes, cosas de ese tipo, pero así como con una de grava, jet grouting, no. La verdad no he visto mucho, pero justamente porque a lo mejor no es mucho lo que se construye y el costo que eso significa a lo mejor hace que derechamente el edificio se deseche
o hay un estacionamiento en el centro de Valdivia porque no da para construir. Entonces, eso yo creo que pasa aquí localmente. Y ojo también que algunos de estos hincados de estas técnicas y la energía que transmiten producen también licuación en otras estructuras vecinas que a veces eso no está considerado y que pueden ser efectos adversos. Así que también, si alguien viene con ese tipo de técnicas para acá, tiene que tener mucho cuidado con eso también. Sí, yo quería complementar, si me permite, profesor Ledesma. Adelante. Sí, de respecto a esto, este tema, como bien dijo David, el tema de las columnas de grava acá en Valdivia, ha sido, ha sido de muchísimo debate. Ya se ha debatido harto, si poner o no. Eh, hay colegas que sí van por el tema del pilote de grava, pero hay colegas que se resisten, que creen que no es adecuado, principalmente en zonas de suelos licuables. Ya hay bastante aprehensión con respecto de eso. No hay un consenso. O sea, si me pregunta Cristian, si hay consenso, no lo hay. Hay ingenieros que están por y hay otros que definitivamente no lo recomiendan e incluso también en algunos proyectos públicos se ha desechado o se ha exigido puntualmente que no se coloquen pilotes de grava. El tema de los suelos, ya que tocamos el tema de los suelos licuables de Valdivia, es un problema, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá en Valdivia llenos de suelos F por todos lados, orilla del río, en el sector de Las Ánimas, en el sector de Coyico. Es tanto así de suelos especiales, de que hasta gas nos ha salido en alguna exploración por ahí en Coyico. Ya hemos encontrado gas, metano. Entonces, orgánico por donde se le mire, y licuable, suelos licuables. Entonces, la parte licuable, colegas, básicamente es en la arena fina, ¿ya? En la arena muy fina que hay. Yo, la verdad, que no soy especialista para nada en temas de licuefacción. Sí que hemos conversado en algún momento con colegas, Gonzalo Montal, me acuerdo que él creía que sí, podía licuar con algunos limos acá en Valdivia, pero lo cierto es que todavía hay mucho de discusión respecto de eso, y la verdad de las cosas que es bastante un tema muy complejo y que ciertamente en el caso de la ciudad de Valdivia es un freno inmobiliario enorme, ¿ya? Es un freno, David dijo recién, se vuelve un estacionamiento. Es típico eso de que el proyecto sale para atrás, que es licuable, sale tan caro fundar, no permiten pilote de grava, entramos en la discusión, no vamos a fundar o vamos a hacer vamos a traspasar el suelo licuable, sale muy caro, hasta ahí nomás llegó el proyecto, pero lo cierto es que sigue existiendo aún mucha incertidumbre respecto de los métodos de evaluación de la licuefacción. Y existen muchos métodos y no está normado, por lo tanto creo que se hace cada vez más necesario, colegas, avanzar en una normativa al respecto. Ahora, hay por supuesto muchísimo que debatir respecto de los suelos de Valdivia, pero lo cierto es que el toparnos con suelos especiales o suelos F y por lo tanto además estar siempre construyendo, ¿verdad?, estudios de amenaza sísmica, que es lo que nos obliga hoy día nuestra normativa. Encontramos suelo F y tenemos que definir un espectro especial. Entonces, ha hecho que esta cuestión ralentice o se tome mucha precaución a la hora de nuevos proyectos. Ahora nomás estamos en la universidad entera, se está haciendo la consulta por respecto de la modificación que se quiere hacer del nuevo centro comercial, que se le quieren colocar como 4 pisos más para abajo, cerca del centro, que en lo personal lo veo bastante complejo, por decirlo menos, principalmente por los suelos que sabemos que hay ahí. Entonces, y eso ha hecho en el fondo que permanentemente estemos acá en Valdivia en un debate y en una discusión con las autoridades y también no solamente me refiero al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de las Públicas, sino que también el debate que se genera en la propia Cámara chilena y todos los esfuerzos que se han hecho para poder, en el fondo, tener una mejor caracterización de los suelos de Valdivia. Pero también hay mucho mito, hemos visto, y mucha incertidumbre, pero también muchos mitos detrás de estos, colegas. Todavía sigo escuchando cosas como, oye, aquí, ¿para qué preocuparnos de que vaya a licuarse que nunca ha licuado? O al revés. Entonces, eso sigue estando un poco en el tapete. Perfecto, muchas gracias, profesor Valdebenito. Eso también me da pie para hacerle una consulta que, digamos,
aparece, creo yo, con la presentación que usted hizo, y que lo quiero llevar como a dos arenas, quizás un poco más allá de lo que estuvo directamente en la presentación, que el tema de las multiamenazas. Usted presentó, digamos, hay unos mapas que hablaba, nosotros tenemos un país que, que parece que la amenaza es un atractor de amenazas, así que tenemos de todo, prácticamente, o sea, nos faltan los tifones nomás, creo yo, y alguna cosa más. Entonces quería entender un poco con la mirada y la experiencia que han tenido en este proyecto, qué enfoque tienen, porque es muy probable que estructura o infraestructura se vea afectada simultáneamente o en tiempos muy próximos a una amenaza y a otra. Esa es una primera como mirada para tratar de entender qué es lo que se está pensando. Y lo otro que me pareció muy interesante, digamos, la tecnología que están desarrollando, digamos, para el monitoreo de estas, digamos, flujos, ¿no es cierto?, de detrito y cuánta cosa hay. Pero quizás la mirada, yo sé que quizás estoy, digamos, estirando mucho la pregunta, pero esto finalmente en algún momento hay que llegar a diseñar algo, ¿ya? Y acá de repente usted muestra ese video y se ve una cosa bien terrible, digamos. Así que la Ah, pregunta, como ingeniero, ¿cómo hago para diseñar algo al respecto? O sea, evidentemente contener ni hablar, tratar de conducir, no sé, o sea, como tratar de mirando así como hacia adelante, así como un sueño de que, oye, acá un sistema que haga esto, o sea, hacia dónde va un poquito más allá del proyecto. Pero primero quizás lo de multiamenazas, si pudiera comentar al sí, respecto. sí. Primero que nada, agradecer la pregunta porque efectivamente vivimos en un país donde existen estas multiamenazas. Y si bien es cierto, y nosotros lo ponemos en un contexto actual, mira ahora nos ponemos la camiseta de ingeniero de ingeniería sísmica y lo miramos, comparamos y al día de hoy sigue siendo igual, ¿no? Desde el punto de vista del riesgo sísmico, ¿ya? Considerando en el fondo lo que es vulnerabilidad, amenaza, tomando en cuenta el coste, la exposición y todo eso, el riesgo sísmico sigue siendo el que tiene un mayor valor, mayor coste en términos económicos. Por lo tanto, allí donde tenemos que poner nuestras lucas, nuestro mayor foco de atención. Ahí es donde podemos pegar un retroceso de 10 años en el avance en un país si es que nuestras normas son débiles, si es que sistematizamos malas prácticas, ¿verdad? Es ahí donde está el problema, ¿ya? O sea, esa es una parte importante, pero lo que estamos observando es que vienen avanzando, ¿verdad? Y no quiero hablar del cambio climático, que no es que esté de moda el cambio climático, mucho menos. Lo que está haciendo el cambio climático está acelerando y está generando procesos hidrometeorológicos extremos y cambiando los periodos de retorno. Eso está haciendo. Por lo tanto, lo que creemos nosotros es que, por una parte, el abordaje multiamenaza, ¿no es cierto?, es importante llevarlo adelante. De hecho, en el CIGIDEN están trabajando harto en esto, ya, donde probablemente la amenaza sísmica va a seguir ocupando probablemente el primer lugar o los primeros lugares, con o sin tsunami, pero va a ser el principal foco de atención, por razones obvias, lo que recién expliqué, pero, ¿verdad? Vienen aumentando en frecuencia y vienen aumentando en términos de amplitud, ¿verdad? Estos otros fenómenos que principalmente están asociados, ¿verdad?, a muchos de ellos a eventos hidrometeorológicos extremos, ¿ya? Y no me refiero solamente a los flujos de detrito, ¿no es cierto? O los procesos aluvionales, o el arrastre de madera muerta, que sí, es un evento muy puntual, ¿verdad? Y también hay que ponernos en el escenario, en el contexto de que esto hay que diseñarlo con algún criterio ingenieril, un criterio probabilístico, con un periodo de retorno. No podemos, aquí nadie vamos a diseñar acá edificios para que, poniendo un escenario como el del 1960. Recién dijo David, hoy día los estudios señalan de que no hay energía acá acumulada todavía para generar un sismo de 9 puntos y algo, ¿no? O del orden de magnitud de 9. En algún momento sí, pero hoy día van a pasar. Entonces, no tendría sentido, ¿verdad?, tomar escenarios determinísticos, desde una mirada determinística. Por lo tanto, en esto también hay que tener una mirada de ese tipo. Y de hecho, nosotros siempre hemos señalado de que es importante el integrar de alguna manera los aprendizajes que hay a veces en otras áreas, por ejemplo, que acá no cabe la menor duda que la ingeniería sísmica nacional se exporta mucho, es de renombre mundial, y por lo tanto hay muchas cosas que podemos aprender de aquí para aplicarlo en otros ámbitos, ¿ya? En el diseño, por ejemplo, hoy día hidrológico, ¿ya? Se sigue analizando la cuenca como una cosa aislada, no que tiene una interconexión, por ejemplo. Segundo,
el tema, ¿no es cierto?, del cambio climático está acelerando esos procesos, pero también nos está preocupando lo que está pasando en el sur, ¿verdad?, con el tema de los GLOF, que son los vaciamientos súbitos de glaciares, que, ¿verdad?, hoy día lo que se han llevado han sido animales, ¿no es cierto?, estas crecidas rápidas, pero en algún momento van a empezar a avanzar más hacia el norte. De hecho, ya han habido GLOF cerca de la zona central, los colegas del SEX han estado estudiando eso, y por lo tanto, de aquí a lo mejor a 50 o 100 años, ¿verdad? Vamos a tener eventos más frecuentes de ese tipo. Entonces, lo que es importante hoy día, y por eso el esfuerzo nuestro de poder tener información, es tener datos. Si yo no tengo data, así como lo hicimos en su momento, dijimos, para construir la norma, la 433, tomamos lo que teníamos, oye, y tenemos que generar una norma, teníamos datos. De esto otro tenemos muy poco. Y eso es lo que nos preocupa, porque tenemos que generar esa información, sino qué decisión voy a tomar, qué periodos de retorno voy a considerar, ¿verdad? Sin duda, eso va a obligar, ¿verdad?, a repensar a lo mejor no toda nuestra infraestructura. No se trata de levantar todo y, oye, los gálivos que estamos hoy día dando en los puentes están todos malos. No significa eso. Significa, ¿no es cierto?, que probablemente vamos a tener que poner atención en nuestra infraestructura crítica, ¿verdad?, a nuestras líneas vitales, para ver, en el fondo, bajo estos nuevos escenarios y con estos nuevos periodos de retorno, cómo en el fondo van a responder, y si se necesita modificar, si necesita reforzar o lo que haya que hacer. Pero el interés hoy día, Cristian y colega, tiene que ver con empezar a recolectar data. Sí, la Dirección General de Agua, y hay monitoreo, pero si lo comparamos con el monitoreo desde ese punto de vista que hay en otros países, es más que insuficiente. Lo que estamos tratando de proponer es fortalecer, ¿verdad?, el monitoreo en base a métodos sísmicos, en este caso, que es nuestro pequeño granito de arena, para fortalecer y mejorar la manera en la cual vamos a tomar las decisiones, para tener más datos. Excelente, muy bien. Oye, muy, muy claro, súper interesante, porque efectivamente eso también permite, bueno, ampliar la mirada, digamos, no solamente siempre la parte sísmica. Yo concuerdo con Galo, digamos, es un tema que nos va a seguir pegando, digamos, y es muy interesante, y hay mucho que aprender y entender, pero hay que mirar, digamos, el contexto, ¿ah? Donde uno está situado y cómo eso ha ido cambiando. Acá la zona más central, digamos, el tema de aluviones y los socavones que se hicieron famosos hace un tiempo, de alguna manera son señal de lo mismo, de la misma fenomenología de alguna manera. Bien, pues estamos prácticamente en la hora, así que lo primero es darle nuevamente las gracias, digamos, al profesor Simón Bustos, al profesor David Alvarado, a Galo Valdebenito, pues, también por organizar, porque la verdad es que le pedimos a Galo y él rápidamente se puso la capa de superhéroe y armó, digamos, y organizó a las personas. Así que en representación de Achicina, que en mi rol hoy día acá, les doy las gracias. La verdad es que de verdad se pasaron súper interesantes. La gente que todavía se está conectada, saber que esta presentación va a estar disponible en el canal de Achicina de YouTube, y esperamos, digamos, tener presentaciones, digamos, de tan alto nivel en el futuro. Estamos con un cronograma de actividades dentro de Achicina. Ya pronto vamos a contarles un poquitito lo que viene hacia adelante, en formatos algunos parecidos a este, otros más presenciales. Ahí estamos con hartas ideas en carpeta. Así que nuevamente muchas gracias a los presentadores, gracias a la gente que se conectó, y nada, que tengan un buen resto de jornada. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos y Muchas todas. gracias por la Saludos. invitación Gracias, a Cristian. todos. Saludos a los colegas de Chisina, y nos vemos Chao, pronto. que estén muy bien. Adiós. Muy bien. Adiós.